Capítulo 10. El jefe de los bandidos demanda el pago de la deuda. «Parad un momento», se oyó gritar. Era una voz que Pandú había oído antes, aunque al principio no podía recordar de quién. «Parad de golpear», le he dicho. Pandú abrió sus ojos. Allí, delante de él, y vestido con pieles de animales y un pañuelo rojo en su cabeza, estaba Mahaduta, el esclavo que él había hecho apalear unos años antes. Pandú había oído que entre los ladrones de las montañas, el jefe más importante era un antiguo esclavo de Kaushambi. Lo que nunca se le había ocurrido era pensar que fuese su propio esclavo. «Comprobad qué es lo que tiene en su mano derecha», Mahaduta ordenó con firmeza. Uno de los hombres que había estado golpeándolo puso una rodilla en el estómago de Pandú y la otra sobre el brazo separado de su cuerpo. Y luego tomó sin mayores problemas la bolsa del joyero. «Yo guardaré eso. Yo ya he pagado por ello», dijo Mahaduta, tomando la bolsa y guardándola bajo sus ropas. Preguntó: «¿No, amo?», preguntó a Pandú en un tono cínico y lleno de amargura. «¿Lo matamos entonces?», inquirió uno de los ladrones a su jefe. Mahaduta miró a Pandú, pero en lugar de enfado o miedo, algo que podía haber aumentado su odio, él solo vio tristeza y resignación en los ojos de su víctima. Él no sabía que en ese momento Pandú se estaba acordando de las palabras del venerable Narada, tan claras como si las hubiese oído ayer. «No pienses que estás libre de la deuda que debes a Mahaduta. Por haber hecho que lo apaleasen de un modo tan cruel y sin razón. No pienses que tú estás solo en este mundo o que tus acciones no tienen consecuencias. Si realmente puedes comprender esto en tu corazón, ya no tendrás más deseos de causar daño a otros seres vivos, porque comprenderás que ellos son igual que tú. Sentirás sus sufrimientos como los tuyos propios». Pandú suspiró. De repente se dio cuenta que nunca había aceptado las instrucciones de su maestro. Nunca había creído realmente que eran para él, sino para que se las aplicaran a otros. Iba a morir ahora, de un modo violento y antes de su hora, sin la oportunidad de despedirse de su familia. Él había sido el causante de todo. Ocurría por su propia culpa. Ni siquiera una vez se le había pasado por la cabeza el pensar en la suerte de su esclavo Mahaduta. Los sufrimientos que debía haber pasado en las montañas durante los helados días de invierno. La senda del mal que había tomado, llena de desesperación y peligro, en la que Pandú había empujado a Mahaduta. Todas esas consideraciones nunca habían cruzado en su mente. Pero ahora había llegado el momento de pagar.
se aclaró la garganta y habló humildemente a Mahaduta. Es verdad, tú ya has pagado. Giró su cabeza y se quedó esperando el siguiente golpe. Para su sorpresa, Mahaduta dijo a sus hombres: dejadlo ahí en el suelo. Su carruaje tiene un compartimento secreto bajo el asiento del conductor. Abridlo y encontraréis un cofre lleno de monedas de oro. Las dividiremos en partes iguales. Hoy es un gran día para todos nosotros. Los bandidos saltaron al carruaje con gran excitación. Pero Mahaduta no sentía ningún tipo de alegría al llevar a cabo su venganza. Había pasado muchas mañanas heladas deseando que llegase este momento, y ahora que por fin había llegado, sentía pesadez y remordimiento, como si estuviese maltratando a un miembro de su propia familia. Se dirigió a sus hombres diciéndoles que parasen de golpear a los hombres de Pandú. No matéis a ningunos. Preocupaos solo de coger todo lo que podáis. El cofre lleno de oro les sirvió de distracción. Estaba escondido en el sitio exacto donde Mahaduta lo había puesto muchas veces en años pasados. El jefe de los ladrones dejó que Pandú y sus hombres abandonasen las montañas y volviesen a Kaushambi. Esa noche, cuando sus cómplices estaban contando el oro y riéndose, Mahaduta escondió la bolsa que había cogido a Pandú en una grieta de su cueva. No volvió a tocarla en mucho tiempo. Capítulo 11. Pagó su deuda kármica pacíficamente, obtuvo la felicidad verdadera. Después del robo, Pandú ya no era un hombre rico. Había perdido la mayoría de su capital. Y sin capital, un joyero puede hacer poco. Pero él no culpó a nadie por su pérdida, sino a sí mismo. Cuando era joven me porté mal con otras personas, dijo a su familia. Lo que me ha ocurrido ahora es simplemente el pago por mi dureza y arrogancia. Arrepentirse y cultivar según las enseñanzas de Buda le llegó ahora de un modo natural y adoptó la costumbre de recitar el nombre de Buda siempre que su mente no estaba ocupada en negocios o hablando. Gradualmente se dio cuenta que en el fondo de su corazón ahora era más feliz que cuando era rico. Lo único que resentía era que ya no podía hacer ofrendas al monasterio para apoyar al Dharma o ayudar a la gente pobre de la ciudad, algo que antes nunca había pensado mucho en hacer. Capítulo 12. Los ladrones se rebelan y golpean a su jefe llevándolo al borde de la muerte. Varios años pasaron. Un día, Patanka, abad del monasterio de Kaushambi, fue atacado por la banda de Mahaduta mientras caminaba solo en un peregrinaje a través de las montañas. Patanka no llevaba dinero y Mahaduta le dio un par de golpes y lo dejó seguir. Patanka no caminó más ese día. A la mañana siguiente, al poco de empezar a caminar, oyó gritos de lucha junto a la carretera. Un hombre chillaba de dolor. Patanka se apresuró con la esperanza de disuadir a los bandidos para que dejasen de golpear al viajero.
Pero en lugar de un inocente viajero, era el propio Mahaduta quien era atacado. Estaba rodeado por una docena de sus propios hombres, como un león acorralado por perros de caza. Con su palo golpeó a varios de los ladrones, pero al final sucumbió. Fue golpeado con su propio palo hasta que se quedó inmóvil en el suelo. Patanka se quedó escondido hasta que los bandidos se fueron. Entonces se acercó a Mahaduta y vio que le quedaba poca vida. Patanka bajó a un riachuelo que discurría entre las rocas no lejos de allí. Llenó su cuenco con agua fresca y lo llevó al hombre moribundo. Mahaduta bebió y abrió sus ojos lentamente. Chilló de dolor. ¿Dónde están esos bandidos a los que yo he llevado a la victoria tantas veces? Habrían sido ahorcados hace tiempo si no hubiese sido por mí. Capítulo 13. El maestro del Dharma fue al rescate y aconsejó al jefe de los bandidos que se arrepintiese de sus ofensas. Cálmate, dijo Patanka. No pienses en tus camaradas ni en las fechorías que habéis hecho juntos. Piensa en tu destino. Ahora bebe un poco de agua y déjame que te vende las heridas. Tal vez tu vida se pueda salvar. Mahaduta miró atentamente a Patanka por primera vez. Tú eres el monje a quien yo apaleé ayer mismo. ¿Y ahora vienes a salvarme la vida? Haces que me avergüence. Bebió un poco más de agua y miró alrededor suyo. Y los otros han escapado. Perros desgraciados. Yo fui quien les enseñó a pelear y ahora se vuelven contra mí. Tú les enseñaste a pelear, dijo Patanka, y te pagan peleando. Si les hubieses enseñado amabilidad, te hubiesen pagado con amabilidad. Has recibido la cosecha que tú sembraste. Lo que dices es verdad. Muchas veces temí que se volvieran contra mí. ¡Ay, ay!, se quejó cuando Patanka intentó levantarlo por el hombro. No creo que puedas salvar mi vida, pero dime, si puedes, ¿cómo me puedo salvar del sufrimiento de los infiernos que me merezco como pago por una vida llena de maldad? Últimamente he sentido como si mi final estuviese cerca y la angustia de lo que viene después me pesaba como si llevase una gran piedra oprimiéndome el pecho. A veces casi no podía ni respirar. Arrepiéntete. Arrepiéntete sinceramente de tus ofensas y refórmate, Patanka le dijo. Arranca de raíz la codicia y el odio de tu corazón, y en su lugar, llénalo de pensamientos de amor hacia todos los seres. Pero yo desconozco esos buenos sentimientos, dijo Mahaduta. Mi vida ha sido una historia llena de maldades, sin nada bueno. Voy a ir directo a los infiernos sin tener la oportunidad de ir por el camino noble que tú has caminado, maestro del Dharma. Capítulo 14. Un pensamiento egoísta rompió el hielo de la araña. No desesperes, contestó Patanka, y no infravalores el poder del arrepentimiento y la reforma.
Recuerda que un único pensamiento sincero de arrepentimiento puede borrar 10.000 eones llenos de maldades. Por ejemplo, ¿has oído hablar del gran ladrón Kandata, que murió sin arrepentirse y cayó a los infiernos ininterrumpidos? Después de haber sufrido allí durante varios eones, el Buda Sakyamuni apareció en el mundo y obtuvo la iluminación bajo el árbol de Bodhi. Los rayos de luz que en ese momento salieron de entre sus cejas penetraron en los infiernos e inspiraron a los seres que allí sufrían a tener esperanza y a buscar una nueva vida. Mirando hacia arriba, Kandata vio al Buda meditando bajo el árbol del Bodhi y exclamó: «Sálvame, sálvame, tú, honrado por el mundo. Yo estoy sufriendo aquí por todas las maldades que he cometido y no puedo salir. Ayúdame a andar el camino que tú has caminado, honrado por el mundo». Buda miró hacia abajo y vio a Kandata. «Te guiaré en tu liberación», dijo al ladrón, «pero debe ser mediante el uso de tu propia buen karma». ¿Qué cosas buenas hiciste, Kandata, cuando estabas en el mundo de los hombres? Kandata permaneció en silencio, pues había sido un hombre muy cruel. Pero el honrado por el mundo, con su ojo de Buda, miró en el pasado de Kandata y vio que una vez, cuando iba caminando por un sendero en el bosque, evitó pisar una araña y pensó: «La araña no ha herido a nadie. ¿Por qué habría de aplastarla?». Al ver esto, el Buda envió una araña para que tejiese un hilo muy fino que bajase a los infiernos ininterrumpidos. «Sujétate del hilo», dijo la araña, «y date prisa en subir». Kandata se apresuró a coger el hilo y empezó a subir. El hilo aguantaba bien, subía rápido, cada vez más alto. De repente, notó que el hilo temblaba, como si un nuevo peso hubiese sido añadido. Kandata miró hacia abajo y vio que otros seres de los infiernos habían empezado a trepar también por el hilo. El hilo se estiraba cada vez más, pero sin romperse. Más y más seres del infierno se aferraban al hilo. Kandata ya no miraba a Buda. En su lugar, lleno de miedo, miraba a los otros seres del infierno que subían por debajo de él. Paró de subir. «¿Cómo puede este hilo soportar el peso de todos?», pensó. «El hilo es mío», gritó hacia abajo. «Soltadlo, soltadlo, es mío». Inmediatamente el hilo se rompió y Kandata y el resto cayeron otra vez a los infiernos. Capítulo 15. Tras arrepentirse sinceramente, Mahaduta murió en paz. El arrepentimiento de Kandata no fue sincero, dijo Pantaka a Mahaduta. No se reformó. El hilo de araña hubiese aguantado porque un pensamiento generoso tiene la fuerza suficiente para salvar la vida a miles. Pero Kandata rompió el hilo. Él todavía se aferraba a la ilusión de su ego y sus malos hábitos eran muy fuertes. No estaba dispuesto a ayudar a nadie más
Incluso el honrado por el mundo no lo pudo salvar. Déjame pensar, a ver si puedo encontrar un hilo que me ayude a mí, dijo Mahaduta llorando. Si hay algo bueno que pueda hacer, no me lo guardaré para mí. Los dos hombres permanecieron en silencio durante un rato, mientras Pantaka lavó las heridas de Mahaduta. El jefe de ladrones respiraba ahora más tranquilo. Al final dijo: hay una cosa buena que hice una vez, si se puede llamar bueno, a parar de hacer algo malo. Sí que se puede, dijo Pantaka. Sí, hay una cosa buena que todavía puedo hacer. ¿Conoces por casualidad a Pandú, el rico joyero de Kaushambi? Soy de Kaushambi y lo conozco bien, dijo Pantaka. Aunque él ya no es rico. ¿No? Siento oír eso. Qué raro. Debería estar contento, pues él fue quien me enseñó a ser rudo y a maltratar a la gente. Cuando era un esclavo joven, él me envió a aprender a pelear con un luchador, para así poder ser su guardaespaldas. Siempre que abusaba de alguien, él me recompensaba. Su corazón era duro como una roca. Una vez hizo que me apalearan, y fue entonces cuando escapé a las montañas. Pero me han dicho que ha cambiado y que ahora se le conoce en todos sitios por su amabilidad y benevolencia. Es algo difícil de imaginar. ¿Es eso cierto, maestro de Dharma? Sí, es cierto, dijo Pantaka. El poder del arrepentimiento sincero es realmente inconcebible y nunca deja de sorprenderme.